Hola naturalistas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo voy a montar una casa nido refugio para erizos aquí en la huerta. Bueno, ya sabéis, si os gusta la temática, los vídeos, etcétera, y no os habéis suscrito, pues os suscribís y le dais a la campanita si os apetece. Y también quería comentaros que, bueno, algunos ya lo visteis. Acabo de montar una página web, un blog. Vamos a hablar ahí de naturaleza, agricultura, ecología, un poco todo esto. Así que nada, si os mola, suscribiros a la web, también es totalmente gratuito. Y bueno, espero que os guste. Vamos a ello. Venga. Bueno, pues ya veis, aquí tengo la casita para erizos, que esto lo he comprado. Esto, si tenéis tiempo y os apetece, pues lo podéis hacer. ¿Vale? Luego os explicaré. Y he traído también unos corchos que tenía, que esto pues lo usaré un poco para aislarlo. Bueno, aquí detrás este montón de ramas, ¿vale? Que os enseño aquí, y el tronco este. Esto fue inicialmente la casa que, bueno, que ya puse ahí una especie de casa, así hecha con troncos y tal, pero no estaba muy bien aislada. Entonces, por lo que he leído, pues cuanto más aislada mejor. Así que vamos a hacer lo que he hecho ha sido comprarla directamente y nada, y vamos a mejorar lo que ya había. Además, esta de aquí está al lado del camino, ¿vale? Fijaros, por aquí hay un camino. Este es el camino que, bueno, que usa la gente para pasear y, bueno, y pasan coches y tal. Entonces la idea es ponerlo más allá, ¿vale? Fijaros. Todo esto es la valla de la huerta, entonces un poquito más hacia acá, de tal manera que los animales estén más tranquilos. El refugio, la casita, la voy a poner aquí al lado de la valla. La valla la hice con malla ganadera, que es un tipo de malla que tiene agujeros muy grandes, ¿vale? Como veis, pues permite el paso de animales pequeños. La idea era proteger la huerta de los jabalíes, ¿vale? Para sacar algo, porque si no te lo destrozan. Pero permitir el paso de animales más pequeños o de animales que yo considero que son beneficiosos o inofensivos, ¿no? Bueno, ya sabéis que los erizos están súper amenazados por todo el tema de los insecticidas, por el abandono de las prácticas de cultivo tradicionales, porque, bueno, también por el tráfico rodado. O sea, es muchísimo más común ver un erizo atropellado, ¿vale? Que seguro que lo habéis visto, que ver un erizo por el campo, porque también son nocturnos, ¿no? Pero bueno, antes era común. Yo de niño he visto un montón. Y ahora llevo pues un montón de años también sin ver, lamentablemente. Así que vamos a intentar crear una zona que sea lo más tranquila, lo más segura posible, ¿vale? Para que ellos puedan venir aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ello. La casita del erizo la voy a poner dentro de la valla. La idea es que esté lo más protegido posible. Bueno, si la pongo fuera casi seguro que desaparecería o tal. Bueno, dentro la pueden coger quien quiera, vamos. O sea, esto es una valla un poco tal para proteger de los jabalíes, pero vamos. Bueno, la idea es que esté el animal lo más protegido posible, ¿vale? Y os voy a enseñar un poco porque yo hice aquella que os he enseñado atrás, esto de los troncos, la hice un poco improvisada, ¿vale? Y luego encontré una página web muy chula que se llama erizos.org, que además tiene una opción que podéis ayudar si queréis y tal, muy económico. Y bueno, y esta gente lo que hace es un poco proteger un poco la conservación de los erizos, ¿no? Y en uno de los apartados te explica cómo debe de ser una casa para erizos. Y es curioso, ¿no? Porque el diseño, fijaos, por aquí está la entrada, ¿vale? Pero en medio tiene como un tabique, aquí tiene este agujerito, entonces el animal va a entrar por aquí, pasará por aquí, y esta se supone que es la estancia donde va a estar. Entrada aquí, y aquí un poco el sitio donde los animales van a estar. ¿Cuál es la idea detrás de este diseño? Pues la idea detrás del diseño es que los depredadores tengan más difícil el acceso a donde van a estar los animales.
¿vale? Eso es el porqué de este tipo de diseño. Bueno, como ya os he comentado, esta la he comprado, ¿vale? Porque yo no tengo tiempo ni tampoco soy ahí un manitas, así que no me calenté la cabeza, la compré y vamos a ver. Como veis el techo es desmontable, esto aquí. Esto es el techo. No me mola mucho esto, pero bueno, cuando lo compré tampoco lo sabía, ¿vale? Esto la idea es que se pueda quitar para limpiar y no sé si... Yo no tengo intención de entrar a ver si están los erizos, o sea, la idea que yo llevo es que sea un refugio y que sea lo más tranquilo posible, pero me imagino pues que una vez al año tendré que limpiarlo y tal, ¿vale? Así que vamos a montarlo. Además de la casita he traído unos corchos, que esto es como una lámina que compré para una historia y la tengo ahí que no sé qué hacer con ella y la voy a usar un poco para ponerla en el suelo de aislante y también un poquito más arriba, ¿vale? Vamos a ello. Mirad, la idea de... Bueno, aquí he puesto estos troncos para aislarlo todavía más, ¿vale? Toda esta zona, aquí dejaré como un cuadrito, una franja de terreno sin cultivar. Aquí pondré un arbusto o un árbol y aquí otro, ¿vale? Esto se va a quedar aquí de forma permanente. Y los troncos pues un poco para que hagan el conjunto más estable y lo aíslen todavía más. Este árbol muerto, esto es un ciruelo de la huerta que habéis visto el vídeo este de donde entierro las ramas, las cañas y tal. Estaba muerto y tal y vamos, ni siquiera tuve que cortarlo. Corté algunas ramas, pero se cayó solo, estaba completamente muerto. Este tipo de árboles viejos que no son productivos son súper interesantes para un montón de insectos. O sea, las abejas solitarias, las avispas solitarias, los animalillos que se alimentan de la madera. A su vez hay otros insectos y otras aves que se alimentan de esos gusanillos. O sea, yo creo que tenemos que empezar a ver la agricultura no solamente como algo meramente productivo. O sea, para hacer algo productivo yo creo que es casi mejor irte al supermercado y comprar. O sea, la idea es que cultivemos, que saquemos cosecha, pero que aparte de los beneficios obvios de conseguir la comida ecológica y buena para nosotros o para los nuestros, pues además mejorar el medio ambiente, mejorar lo que nos están dejando, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Y dejarle a nuestros hijos pues algo mejor de lo que estamos haciendo. Al menos esa es mi idea y os aconsejo que si alguno estés metido en el rollo este de la agricultura ecológica y de montar un huerto, pues que os lo planteéis así. No como un sitio donde solamente podéis conseguir comida, sino como un sitio donde podéis beneficiar a un montón de especies y al medio ambiente. Esa es la idea. Bueno, fijaos, lo he puesto aquí apoyado en el tronco, ahora pondré más. Por aquí cabe perfectamente, ¿vale? El ericito o el animal que decida ocupar esta casita, ¿vale? Ahora voy a poner alrededor de todo esto pues suficiente madera, ramas, etcétera, para que pase un poco desapercibido y sea un sitio así más natural, ¿vale? Vamos a verlo. Pues la estructura básica ya está. Tenemos la caja, la caja nido para el erizo. Vale, he puesto el tronco, que es lo más gordo que le va a proteger, y todas estas ramas del mismo árbol que saqué, que un poco lo que hacen es dirigir la entrada hacia ahí, ¿vale? Y además proteger un poco de animales, sobre todo animales como perros, que por aquí pasan bastante, ¿no? Los animales van sueltos, entonces
La idea es que no lo tengan tan fácil el acceso. Ahora añadiré más ramas aquí, más pequeñas, pero bueno, esto ya protege bastante. Aquí nada de ser muy cuidadoso porque la idea es que parezca natural. Por tanto, pues bueno, lo estoy haciendo así. No sé si bien o mal, pero así lo estoy haciendo. Si hay alguna rama así un poco tal, pues que molesta, pues la quito y ya está. Aquí tienen un huequecito para pasar, perfecto. Aquí dirijo un poco la entrada, ¿vale? Para que cualquier animal entre por ahí. He bloqueado los laterales, más o menos, y le facilito la entrada por aquí. Las ramas que ya habéis visto, y por detrás, que esta es la huerta, pues nada, he acumulado ahí, como veis, pues ramas y hojas. He puesto otro tronco detrás para que dé más estabilidad. Y así es como quedaría. Si vienes andando por aquí, pues tienes esto. Bueno, naturalistas, pues ya he acabado la casa del erizo, o de los erizos. Y aunque ahora está así un poco aislada porque estamos a final del invierno y la vegetación todavía no ha crecido, pues en breve estará todavía más aislada y más protegida. Esperemos que les guste y que queden erizos y vengan por aquí. También quería comentaros de nuevo el tema del blog. Suscribiros si os gusta el tema y si os mola. Ya he escrito un artículo, ¿vale? Así que la manera de estar en contacto un poco es esa. El canal de YouTube me interesa mucho, lo que ocurre es que cada vídeo tardas bastante en hacerlo. Yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, entonces, bueno, pues un poco no tengo la capacidad de producir vídeos a tanta frecuencia como otras personas. Entonces, el blog sí que lo voy a ir actualizando, la idea es semanalmente. Espero que os guste y bueno, y la temática es la misma. Va a ser de naturaleza, vamos a hablar de naturaleza, de agricultura ecológica, de ecología, temas de ecología que puedan interesar, ¿vale? Y creo bueno, que a muchos de los que veis el canal os va a gustar, ¿vale? Y por último quería comentaros el tema del fototrampeo. Habrán muchas personas que empezaron a ver este canal por el tema del fototrampeo. El fototrampeo no lo he abandonado para nada. Lo que ocurre es que bueno, ahora tenía que poner en marcha un montón de cosas de la huerta y bueno, y esto lleva su tiempo y tal, entonces he tenido que dejarlo un poquito aparte. Además, sabéis algunos que se me rompieron dos cámaras, ¿vale? Las dos Browning que tenía desde hace 5 años y tal. Y una ya me viene y la otra la estoy esperando. Así que esta primavera espero continuar con ello. También es verdad que he grabado un montón de vídeos por la zona y bueno, me gustaría ampliar a buscar, no sé, nuevas especies quizás o otras técnicas, ya veremos. Eso el futuro lo dirá. Así que nada, está empezando a chispear, voy a guardar la cámara y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo. Venga. Ya hemos acabado nuestro pequeño refugio para animalitos, erizos. Le voy a llamar la casa de los erizos porque es lo que quiero que entre, pero ya os dije al principio que ni siquiera sé si quedan erizos aquí, ojalá queden. Y bueno, y recordad que si queréis ayudar a estos animalillos o a cualquier animal insectívoro, lo primero de todo es no tirar pesticidas al campo. Y lo segundo es intentar mejorar la diversidad de vuestra huerta. Bien sea poniendo variedad de plantas que cultivéis, bien sea poniendo otras plantas como aromáticas, arbustos, sitios que les puedan servir también de refugio, ¿vale? Y donde ellos se puedan refugiar y sentir un poco más seguros. Así que nada, me imagino que dentro de unos meses miraré a ver si hemos conseguido nuestro objetivo. Hasta el próximo vídeo.